Bueno, la TAM Airlines se informa en las últimas horas que tras la huelga convocada por uno de los sindicatos de pilotos, la empresa ha implementado medidas para proteger a los pasajeros. Me contaba una persona conocida que está en el aeropuerto que no se veía mayor inconveniente hasta ahora en el aeropuerto, que claramente los pasajeros, anticipándose frente a esta huelga, han tomado la previsión de chequear por la aplicación o cambiar su viaje sin mayor alternativa en realidad, porque la verdad es que esta medida implica la suspensión de 173 vuelos, afectando aproximadamente a 20.000 pasajeros, de los cuales casi la totalidad ya tiene una solución de viaje dentro de una ventana de 24 horas al vuelo original. Eso es lo que ha planteado la compañía. Pero queremos entender desde el punto de vista laboral esta movilización y las demandas particularmente de este sindicato de pilotos. Nos acompaña Tito Muñoz, él es piloto, es abogado también del Instituto Chileno de Derecho Aeronáutico. ¿Cómo estás, Tito? Qué gusto saludarte. Hola Tito, buenos días. Cata. Hola. Buenos días, Patricio. Un gusto estar con ustedes. Me imagino que estás súper interiorizado respecto de la demanda de los pilotos de la TAM. Sí, digamos, como elemento de estudio para todos los que nos dedicamos al derecho aeronáutico, les quiero hacer presente que no solamente en Chile estamos interesados en este tema. Yo vengo llegando de un congreso de derecho aeronáutico en Córdoba, Argentina, y todos los países de Latinoamérica y Europa, porque viene gente de Europa también esos congresos, preguntaban qué pasa con la huelga en Chile y cuánto va a durar y cómo va a ser, porque es bastante inédito lo que está ocurriendo. ¿Qué es lo que piden, Tito? A ver, ellos, tal como lo han indicado sus dirigentes, a ver, primero, de contexto, estamos frente a un procedimiento legal de negociación entre una empresa y un sindicato. ¿Ya? No es elemento de fuerza, es absolutamente un procedimiento establecido en nuestro Código del Trabajo y que después de una larga negociación que comenzó hace muchas semanas, se llega al elemento final, que es la huelga, en el evento de que no haya acuerdo entre el empleador y el sindicato, en este caso uno de los sindicatos de pilotos de la TAM, que representa más del 50% de la totalidad de los cerca de 900 pilotos que tiene la TAM. Por consiguiente, este elemento que estamos viendo es un procedimiento que los trabajadores y la empresa están haciendo con un marco regulatorio legal. Se votó la huelga y lo que están pidiendo ellos, yendo a tu pregunta derechamente, es mantener las condiciones que tenían antes de la pandemia. ¿Por qué se les bajó el sueldo? En la pandemia, sí, por supuesto que la empresa se fue al capítulo 11, toda la mayoría de las empresas aéreas del mundo tenían que quebrar porque no tenían flujos. Por consiguiente, se fueron al capítulo 11 y la empresa conversó con sus trabajadores, específicamente con los pilotos, y propuso un marco para tratar de sobrevivir y que fue bastante exitoso en el siguiente sentido. Ofrecieron vacaciones sin sueldo. Ofrecieron, ¿no es cierto?, cambios de lugar de trabajo y qué sé yo, y finalmente tuvieron que despedir cerca de 300 pilotos, 264, si es que no me equivoco. Y eso significó evidentemente que para esos trabajadores, pilotos, dejaron de pertenecer a la empresa y además a los restantes se les redujo un 30% sus ingresos o su sueldo. Ya. Y en el fondo los pilotos lo que están pidiendo ahora es volver a ese salario que tenían previo al capítulo 11. Así ahora, es. igual es hoy día, yo te lo pregunto, sí. Tito, no, desconozco de verdad, pero uno podría entender que después del capítulo 11, la TAM es como otra compañía. A ver, jurídicamente con otra estructura, claro. Explícame. Jurídicamente es la misma, digamos, sí, con su mismo claro, rol, pero exacto. Ya. Y tiene otra estructura en el sentido de que sus accionistas son totalmente distintos a los que partieron, Claro. porque capitalizaron la deuda que tenía la empresa para poder sobrevivir. Claro, en ese sentido, como que la compañía podría justamente aducir esta razón. O sea, la situación hoy día es diferente desde el punto de vista financiero para la compañía.
A ver, primero, yo aquí no estoy defendiendo la posición del sindicato y seguidamente tampoco estoy defendiendo la posición de la empresa, pero sí lo que podemos señalar es que al momento de una negociación, como en cualquier cosa en la vida, hay que mirar los números. ¿Te está yendo bien o te está yendo mal? ¿No es cierto? Entonces, de ese punto de vista, a la empresa le ha ido muy, con grandes ingresos los últimos semestres, y para la desgracia de la empresa llegaron a negociar en un momento en que los números eran demasiado buenos, entonces las expectativas aumentan. Pero el negocio aeronáutico, la industria aeronáutica es tan variable que en un año más puede ser absolutamente distinto y van a estar con unos sueldos superiores a lo que podía pagar el mercado. Entonces, Tito, pero yo creo lo que yo que le eso es lo piensa que es que le ni preocupa siquiera a hay la un empresa. acuerdo en cuál es la situación actual. O sea, si ganaban 100 antes de la pandemia, entiendo que por un año o algo así se lo bajaron a 50 y después se lo subieron a 80, pero esos 80, que es lo que está pidiendo los trabajadores, volver a los 100, la empresa dice, no, no son 80, son 80 más 20 variables. Y cuando la empresa se manifiesta a través de la prensa, dice que hoy día, mirado las remuneraciones de hoy, hace 5 o 6 años atrás, están un 7,7% más arriba de la inflación en relación a lo que estaban antes. O sea, la empresa dice que sí ha recuperado los sueldos y los trabajadores dicen que no. A ver, el asunto es controvertido. Tenemos esas dos posiciones que la han manifestado y todo lo demás, pero hay un elemento adicional que ha tensionado esta figura, que es el hecho de que no hay pilotos. Sí, po. ¿Qué significa eso? Que muchos pilotos de la TAM se están yendo y se han ido a Estados Unidos, a Oriente Medio y a China, o a cualquier lugar del mundo donde están pagando más de lo que se paga aquí en ¿Cuánto Chile. gana un piloto, Tito, acá Eso versus Estados Unidos? Absolutamente variable, en el sentido de que los primeros oficiales ganan bastante menos, los Pero danos un capitanes. margen para tener una idea, porque nosotros desconocemos y es La prensa interesante decía saber. entre 2 y 12 millones al mes. Sí, eso es más o menos efectivo, sí, exactamente. Pero en Pero el más de 2 extranjero, dígitos. no, pues esos son los comandantes viejos, viejos entre comillas, donde me incluyen, de 50 a 65 años, Ya. están en 2 dígitos, pero todo el resto, sueldos mucho menores. Ya. Pero el problema es que en China están pagando $300.000 libre de impuestos. Al año, claro. Entonces, lo mismo ocurre en en Emirates, en Qatar y todo lo demás, y eso va a significar necesariamente que haya una presión, especialmente a los primeros oficiales, para emigrar. Perfecto. Bien. Y eso va a significar que, habiendo menos oferta de pilotos, tiene que subir el precio. Claro. Tito, muchas gracias por haber estado hoy día con nosotros. Nos permite aclarar algunos temas a propósito de esta huelga. Y bueno, vamos a seguir, por supuesto, atentos, sobre todo considerando que tenemos elecciones el domingo, que además yo creo que es un tema, ¿no? Se mueve más gente, o por lo menos desde el punto de vista de la seguridad interior, se convierte en una preocupación para el Ejecutivo, que de hecho ayer obligó incluso al ministro de Transporte a referirse a esta situación. Gracias, Tito Muñoz, abogado del Instituto Chileno de Derecho Aeronáutico, por haber estado hoy día con nosotros. Buenos días. Gracias, Tito. Buen día. Buenos días.